Un estudio publicado por el divulgador científico Steven Johnson concluyó en que algunas producciones audiovisuales, léase series, por ejemplo, en estas plataformas que hoy hay una gran variedad de programas y de series y en fin, estas producciones audiovisuales pueden estimular tu inteligencia. Esto se debe a que la búsqueda, por ejemplo, Dark, me está pasando con Dark, tienes que tener una absoluta y total concentración para entenderle. Casi tienes que hacer un árbol genealógico, ¿no? Para ver quién era de grande, quién es de mediana y quién es de chiquita, porque si no, no entiendes absolutamente nada. Entonces, este hombre, Steven Johnson, dice que se debe a que buscas pistas, por ejemplo, en las del estilo policíaco. Las neuronas se activan, ponen en funcionamiento el cerebro, lo que genera un mayor coeficiente intelectual, cosa que me parece sorprendente. Quiero darle la bienvenida. Todavía no enlazamos con Said. Said, ¿ya me escuchas? ¿Me escuchas a mí? Ahí te escucho perfecto, Said. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Fer, al parecer tú sí me escuchas. Creo que en cabinas donde no me escuchaban, pero pues entonces qué bueno. Justo me encantó lo que dijiste y Dark es una serie súper interesante Sí. porque justo habla de estos conceptos que ayudan a entender un poco la teoría de la relatividad de Einstein. Tiene ciertas imprecisiones definitivamente, pero justo cumple este objetivo que cumplen ciertas series de despertarnos esa curiosidad científica que sinceramente es muy importante hoy día. Yo sé que pasa mucho y cuando le platiqué de este tema a amigos y conocidos que están acostumbrados a que les hable de cosas muy fumadas de ciencia y tecnología, de este rollo de cómo vas a decir que se puede aprender viendo series, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Y es que un poco estamos condicionados a pensar que no se puede así, cuando no entendemos que en realidad el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho en los últimos días. La cantidad de personas que tienen acceso a Internet es muy diferente a la que había hace algunos años. La cantidad de personas que pueden tener acceso a una televisión, etcétera, y la cantidad de personas que están produciendo contenido audiovisual. En realidad, Fer, las grandes mentes de nuestra época probablemente están pensando más en producir contenido audiovisual que solamente en escribir artículos, y eso es la divulgación científica. ¿Y esto por qué? Diferentes personas, toda la historia de la humanidad, han aprendido de diferente forma. Por ejemplo, justo por eso se iba a la escuela, ¿no? Las personas que aprendían mejor de una forma auditiva o de una forma visual necesitaban al maestro y entonces iban y lo veían y aprendían de esa forma, ¿no? En ese entonces no había tutoriales de YouTube. Yo todavía estoy, por ejemplo, en la página de los alumnos de estudiantes de ingeniería de la UNAM y veo cómo publican memes del tipo: cuando estoy en la clase en Zoom intentando entender lo que me dice el maestro sobre ecuaciones interdiferenciales y no le entiendo nada y solo estoy esperando a que acabe la clase para ir y buscar un tutorial en YouTube de cómo hacerlas, ¿no? Exacto. Entonces, esta clase de cosas son más que normales. O sea, uno, el Internet ha permitido que se tenga acceso a contenidos de más calidad, porque ahora no solamente estás limitado al maestro que tienes enfrente, sino que puedes ir y buscar al que sí le entiendas. Y diferentes maestros le van a entender diferentes tipos de personas porque todos aprendemos diferentes y a todos nos funcionan diferentes técnicas para aprender. Hay a quienes les sirve, por supuesto, leer, es una de las más rápidas si te desesperas intentando aprender de otra forma, pero hay a quien les funciona mucho mejor escuchar un podcast, hay a quien le funciona mucho mejor ver un video, ¿no? No necesariamente un tutorial. Y hay personas que son mucho más emocionales, sociales, a las que les sirve mucho más ver una historia. Por ejemplo, hay series que nos disfrazan el aprendizaje y el conocimiento de tramas
tipo telenovela. Por ejemplo, recientemente vi la serie de Chernobyl, que en realidad es un documental, pero toda la trama es como si se tratase de una novela con una historia en la que ves cómo avanzan las cosas desde los personajes que son muy humanos, que tienen sus propias aspiraciones, sueños, metas, deseos, y te vas dando cuenta de por qué ocurre así la catástrofe, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo te explican perfectamente cómo funciona un reactor nuclear, cómo produce energía, por qué fue un problema, cómo murieron las personas que estuvieron expuestas a la radiación, por qué afecta a sus cuerpos, y cuando les pones este rostro, esta cara, etcétera, te interesa si eres esta clase de personas que, que les interesa la ciencia por el impacto que tiene en la vida de las personas, y entonces puedes entenderlo. Y está perfecto ser una de estas clases de personas. Y muchas veces en la escuela nos vendieron la idea de que si no te interesaba eso per se, si no veías el impacto que tenían las personas, pues que estabas mal o que no eras muy listo, o etcétera, o asociaban la inteligencia con el conocimiento de machetear, ¿no? Que no necesariamente. Entonces, claro que ver esta clase de series tiene como un impacto muy interesante. Yo, por ejemplo, crecí viendo una serie que se llama El mundo de Big Man, y literalmente creo que me dediqué a la ciencia por que me encantaba ver esta serie, ¿no? Y conozco a un montón de personas en la ciencia que te dirían lo mismo. Literalmente tienes una generación de científicos gracias a este programa de Paul Salum, ¿no? Entonces, hoy día, las personas de toda clase de ámbitos están produciendo contenido audiovisual y hay tremendas joyitas como esta, ¿no? Entonces, yendo a las recomendaciones, hay algunas series de las que te quería hablar que son muy interesantes. Por Ujú. ejemplo, hay una que en este momento es muy útil para todas las personas porque te explica literalmente como si fueran personitas las células del sistema inmunológico dentro del cuerpo, y está en streaming, le puedes picar en el momento que quieras y verla, una serie que se llama Cells at Work, que literalmente es células trabajando, pero es como si estuvieras dentro del cuerpo de una persona y ese Ay, cuerpo fuera una, wow. y las células fueran personitas que están haciendo su trabajo porque tienen que trabajar para que su cuerpo se mantenga estable y bien, y entonces que se pueda salir con esto. Esta serie está muy interesante porque te explica el sistema inmunológico, es una animación, nada es que esto ocurre como en un mundo perfecto, ¿no? De lo más que se enferma la persona es como de gripe o de estafilococo dorado, cosas así. Pero hay una versión más para adultos que se llama Cells at Work Black, que te explica cómo sufren, por ejemplo, estas células sanguíneas de una persona que es adulta, que sufre de estrés, que fuma, que toma, que tiene un montón de problemas y que se va enfermando. Y esta es como un poco más oscura, ¿no? Pero están las dos versiones. Cells at Work, que te enseña sobre el sistema inmunológico principalmente, y Cells at Work Black, que es la versión para adultos. Está súper interesante. Hay otra serie que también me encantaría recomendar que se llama Salt, Acid, Fat, Heat, o Sal, Ácido, Grasa y Calor, que trata de una chef de un chef que se va dando la vuelta por el mundo estudiando el efecto de estas sustancias en los alimentos. Está súper interesante y se relaciona mucho con los temas del cuerpo, ¿no? De que así como la piel solamente puede sentir cuatro cosas, que es presión, fricción, frío y calor, de cómo estos efectos tienen en el sistema del gusto y por qué la comida no sabe rica o no, y cómo es muy interesante, ¿no? Entonces, hay un montón de series por el estilo. La otra que quería recomendar era Bill Nye Salva al Mundo, Ujú. que es de un hombre, Bill Nye, que invita a su programa a expertos en diversos temas de ciencia que nos afectan en el día a día, y va haciendo estas entrevistas sobre temas como cambio climático, cómo afectan los videojuegos a nuestro cerebro y cosas por el estilo. Y es un programa padrísimo porque me recuerda a un programa que también es muy educativo, que me encanta, que aparte es dirigido, producido y conducido por un mujerón que también invita a personalidades y expertos a su programa a hablar de temas interesantes. Evidentemente hablo de un programa de imagen,